El tema de hoy es el libro del Génesis, 13ª parte, la bendición de Judá. Llegamos al final del libro de Génesis y tenemos marcado y trazado la triste historia de la raza humana. Pero en medio del fracaso, Dios está poniendo las bases para algo nuevo, que es diferente. Desde el momento del fracaso, desde el momento que entra la maldición y la muerte, pegada a la maldición está la promesa del Hijo de la mujer que va a vencer. Y la Escritura es aparentemente contradictoria cuando dice que nuestro Señor Jesús es hombre, y en otras partes dice que los hombres no pueden salir nunca del fracaso, que los hombres todos son mentirosos. Pero hay una diferencia grande con el Señor Jesús. Él es un hombre, pero la Escritura dice que Él es un nuevo hombre. Es un nuevo hombre y Él no tiene la naturaleza de Adán. Él tiene la naturaleza de Dios. Y la Escritura dice que Dios, por su propia esencia, que es imposible que Dios miente. Y el Señor Jesús es un hombre que no miente. Y no solamente no miente, sino que es un hombre que la Escritura dice que es la verdad en persona, es la luz en persona, es el camino en persona. Y si eso no fuera suficiente, Él abre la posibilidad de una nueva generación, de la generación del Cristo, de la generación de los que van a entrar en la naturaleza de Dios, de un cuerpo de Cristo mayor, de muchos miembros, de la cual Él es la cabeza. Y la foto de todo eso está desde el Génesis. Antes de morir, el patriarca Jacob, que después de muchos años de vida recibió un nuevo nombre por Dios. En el Apocalipsis habla de unas personas especiales a los cuales el Señor les pone un nuevo nombre. Y a veces el Señor tiene el nuevo nombre reservado, porque es un trato íntimo a cada cual. Pero para bien de nosotros y para ayudarnos a entender las cosas de Dios, los tratos íntimos que Dios tuvo con Jacob y con otras personas están escritos para nuestro beneficio. Hay algunos ejemplos que parecen ser malos ejemplos y hay otros ejemplos que parecen ser buenos ejemplos. Y mi papá me enseñó desde joven que una vida humana nunca se pierde, que cada persona que ha vivido jamás en la historia cumple parte de los planes y propósitos de Dios. Dios no desperdicia nada. Mi papá me enseñó claramente que si una vida humana no sirve para más nada, por lo menos puede servir como un mal ejemplo para los demás, para que no hagamos eso. Y aún así, hay gloria para Dios en la existencia de esa persona. La familia de Jacob se convirtió en los 12 tribus de Israel. Israel es el nombre de Dios y Dios lo puso sobre Jacob. Y es una familia que tiene en su esencia la compilación de casi todos los problemas de la raza humana. Hubieron toda clase de problemas ahí, y por encima de todo eso, Dios los sacó adelante. Cuando por envidia vendieron a José, aparentemente entraba el fracaso. Y eso es algo que viene en realidad desde un comienzo, porque lo que sucedió con el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que Adán hizo desde un comienzo, fue traicionar los propósitos de Dios. Dios había puesto mucha responsabilidad en él. Y él no tenía que preocuparse sino por una sola cosita. Y no lo pudo hacer. Entró la duda, entró el engaño a su mujer, y él resultó siguiendo a su mujer en vez de a Dios. Y por la larga historia de los hombres, hay muchos que han seguido a la raza humana y no a Dios.
porque la mujer representa el pueblo. Y eso puede ser para bien o para mal. Sucedió otra cosa muy curiosa antes de la muerte de Jacob o de Israel. Cuando estuvo ya para morirse, José fue allá con sus 2 hijos. Y Jacob hizo la bendición al revés. La mano derecha la puso sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Y aún José trató de modificar la cosa y pensó que era porque ya era muy viejo y no veía bien. Y Jacob le dijo, no, tranquilo, sé exactamente lo que estoy haciendo. Dios también va a bendecir al mayor, pero el menor va a recibir la mayor bendición. Y puso a Efraín por encima de Manasés, porque Jacob había aprendido la lección. El que nace por segunda vez es el que recibe la mayor bendición, porque no es el nacer por primera vez, es el nacer por segunda vez. Y Jacob vivió todo eso, y él había tratado de conseguir la cosa a la manera de los hombres, de conseguir el propósito de Dios a la manera de los hombres, y sufrió mucho por eso. Y cuando le trajeron los 2 hijos de José, primero los tomó como suyos, porque él decidió dar a José la doble porción, que era la doble porción que le pertenecía en realidad a Rubén, su hijo mayor. Entonces, Jacob tomó a los 2 hijos de José como si hubieran sido sus propios hijos. Y así quedaron completos las 12 tribus de Israel. Y no sé si lo vamos a poder tratar de una manera completa en este mensaje, pero en el Apocalipsis, en el capítulo 7 del Apocalipsis, hay otra lista de las tribus de Israel, los que fueron sellados. Y es una lista diferente a la lista que está aquí al final del Génesis. Porque Dios comienza con una cosa y termina un poco diferente. Pero aquí, la lista que vamos a tratar ahora en el Génesis, es lo que profetiza Jacob que va a suceder, que es que en los últimos días. Y como hemos dicho en otra ocasión, los últimos días, ¿cuáles son? Se está hablando de una semana profética, en la cual 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y los últimos días son los últimos 3 días de la semana, que corresponden a 2000 años apartados para los gentiles, para la iglesia, y 1000 años para la manifestación del reino de Dios. Esos son los últimos días. Pero a terminar los últimos días, a llegar ya al final de la vieja creación, y termina el Apocalipsis diciendo que los cielos y la tierra viejos no fueron hallados, que llegó el momento cuando todo era hecho nuevo. Muy interesante. Y solamente para decirles que el orden de la lista de los tribus cambia y varios de los nombres cambian. El cambio más grande es que en la lista de Apocalipsis 7 no está la tribu de Dan, y Dan quiere decir juicio. Y hay 2 posibilidades para cualquiera de nosotros. Nosotros podemos ir por un camino que es lo ideal, donde voluntariamente ponemos nuestra vida en manos del Señor para que Él nos juzgue ahora y para que Él saca todo lo que tiene que ver con el hombre viejo, y donde por voluntad nuestra quedamos plenamente identificados con el hombre nuevo. Y Dios, que es creador del universo, también sigue siendo creador nuestro. Y más adelante en los Salmos el Señor dice que Él es creador de Jacob y que Él forma a Israel. Y es un proceso que sigue aun cuando somos llamados y escogidos por Dios, hasta que nosotros seamos todo lo que Dios quiere que seamos, hasta que hay un cuerpo de Cristo de muchos miembros, sin mancha, sin arruga, sin nada semejante, una esposa limpia para el Señor Jesucristo. Y el Señor tiene la posibilidad de seguir ampliando los horizontes de nosotros por toda la eternidad. Porque la Escritura dice que lo que Él tiene, lo que Él es, lo que Él tiene para nosotros,
no es posible escudriñarlo, no es posible sondearlo, no es posible medirlo. Dice que lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que ni siquiera ha entrado en el corazón del hombre hasta ahora, es lo que Dios tiene reservado para cierto pueblo. Entonces aquí, esta bendición está aquí en el libro de los comienzos, pero Dios sigue con su mano sobre esto hasta el tiempo final y hasta la eternidad. Si somos parte de este pueblo de Dios, y de eso depende varios factores, porque sin la voluntad de Dios no se hace nada. Pero como vemos claramente en el caso de Jacob, Dios también respeta la voluntad nuestra. Jacob pudo pelear toda la noche con el ángel de Dios y vencer. Y lo triste es que muchas personas están venciendo a Dios, y si siguen y si persisten en eso, van a quedar descalificados para lo que Dios tiene en el futuro. Porque la Escritura está muy clara, dice que el Espíritu de Dios no va a luchar para siempre con el hombre. Y Jacob venía luchando con el ángel de Dios toda la noche, y venía el amanecer, y el ángel de Dios dijo, esto va a parar, yo tengo que irme porque viene el amanecer y hay un corte aquí. Y Jacob insistió en la bendición y lo recibió. Resultó bendito, resultó con el nombre, con la naturaleza de Dios, pero resultó tocado en su caminar en la carne. De ahí en adelante cojeaba. Y muchos de nosotros cojeamos de una manera o de otra después de unos encuentros así con Dios, donde queremos dominar a Dios para lo que nosotros necesitamos, pero necesitamos la bendición y sabemos que no podemos permitir que esto se acabe sin la bendición. Y Dios no tiene otra alternativa sino entrar a dañarnos el caminar en la carne, de una manera o de otra. Y eso es lo bueno de entrar en un pacto con Dios. Porque cuando nosotros entramos en un pacto con Dios, hay la posibilidad de entrar en un pacto donde si nosotros fallamos, Dios no falla. Y hay diferentes clases de falla. Las fallas premeditadas, las traiciones planeadas, tienen sus consecuencias muy graves. Pero los errores de buena fe, aunque causan mucho dolor, aunque pueden hacer que el Señor tenga que entrar a corregirnos y que eso duela en el momento, los errores que cometemos de buena fe, si son así, no nos van a descalificar del reino. Si los errores de buena fe servirían para descalificar, la mayoría de los patriarcas aquí de Israel no estarían. Sin embargo, mire cómo queda la cosa. Génesis capítulo 49. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Ya sabemos que él está hablando de los últimos 3 días de la semana. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Hijos de Jacob. ¿Jacob quién es? Jacob es un Israel en proceso de conversión. Cuando el Señor nos mete en la nueva creación, es similar a lo que pasó en la vieja creación. Todo tiene un proceso de desarrollo. Dios comienza a llamar lo que va a ser desde antes de que es. Dios puso su nombre sobre Jacob y faltó mucho caminar con Dios hasta que en realidad Jacob iba a ser un digno representante de Dios. Pero Jacob terminó su vida y el libro del Génesis termina en victoria. Después de todos los problemas, después de toda la traición, después de toda la corrupción, después de que Dios tuvo que entrar a intervenir, a destruir y a arrasar en repetidas ocasiones, no solo el diluvio, sino lo de Sodoma, lo de Gomorra, lo de la Torre de Babel, y quién sabe qué más incidentes. La familia que va a ser la familia que representa a Dios en la tierra termina en Egipcio, y uno de los hijos de Jacob es el que manda en la tierra de Egipto. Dios le puso todo. Y así es como va a terminar la historia humana también. Unas personas van a perder, otros van a ganar. Unos van a terminar de esclavos,
otros van a terminar muertos y otros van a terminar en lo que la Escritura llama la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Después de todo lo de José, todo quedó en manos del faraón bajo el mando de José, excepto la tierra, las vidas, los animales, los bienes y las casas de los sacerdotes. Y el llamado de nosotros, ¿cuál es? Es hacer un reino de sacerdotes. ¿Los sacerdotes cuáles son? Los sacerdotes, pues la palabra viene de una raíz que quiere decir príncipe, realeza. Y la idea de un sacerdote verdadero es alguien que tiene acceso al rey, que tiene acceso a Dios de manera individual, que no tiene que pasar por otro intermediario. Hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo es un nuevo hombre, es primicia de una nueva creación, donde mora la justicia. Es único mediador entre Dios y los hombres, y tiene todo el poder en la tierra y en el cielo para mediar un nuevo pacto, donde el plan de Dios es cambiarnos a nosotros de naturaleza. Que así como antes éramos esclavos del pecado, la Escritura dice que ahora podemos ser esclavos de la justicia. Que podemos hacer justicia por naturaleza, cuando antes hacíamos pecado por naturaleza. Eso es el plan de Dios para nosotros. Y el Señor Jesús tiene todo el poder para que eso sea la realidad en las vidas de cada uno de nosotros. Así como José tuvo todo el poder para hacer y deshacer en Egipto, que nadie puede hacer nada en Egipto sin el consentimiento de José. Y no solamente eso, sino el plan de Dios era para que José utilizara su posición para reconciliar sus hermanos. Y en la reconciliación de Dios no es para que José se encuentre a mitad de camino con los hermanos, es para que los hermanos se vuelven como José. Pero cada uno tiene que vivir las consecuencias también de lo que ha sembrado en su vida. Cada uno de nosotros tendremos consecuencias de nuestra estadía aquí. La Escritura dice que va a llegar el momento cuando unos van a brillar como las estrellas y van a enseñar justicia a muchos, y que hay otros que aunque sean salvos, no van a tener más nada, como por dentro la candela, y sus obras se van a quedar esfumadas porque sus obras no eran las obras que Dios estaba buscando. Eran obras como la obra de Caín, que trabajó muy duro y fue a ofrecer lo que había producido a Dios y quedó muy confundido cuando Dios no lo quiso recibir. No solamente no quiso recibir lo que Caín llevó, sino no recibió a Caín. Y eso destapó la envidia, destapó odio y rencor en contra de su hermano. Y Dios trató de evangelizar a Caín. Dios mismo lo hizo. Y Caín no recibió lo que Dios le dijo. Y cuando Caín no recibió lo que Dios le dijo, la situación se fue de mal en peor. Y aún después de matar a su hermano, Dios no le impuso una sentencia inmediata y radical. Dios lo advierte, Dios lo trata, está claro la cosa ante todos, y Caín insiste en su propia voluntad, su propia vida, y hasta mata a su hermano. Dios le hace reclamo, y seguramente Caín merece la muerte. Y Dios no hace eso en ese momento, pero sí dicta sentencia. Caín tendrá que andar errante y vagabundo, y nunca estará en paz. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nadie se pierda. Él quiere dar la máxima oportunidad a todos a agachar la cabeza ante Dios. No sabemos, pero la cosa en el caso de Caín apunta mal, porque Caín sale y lo que Dios dijo a no hacer es lo que él hace después. Y en el Nuevo Testamento Caín es tenido por mal ejemplo para nosotros. Y dice la Escritura que no debemos de ser como Caín. Y el problema de Caín era interno, y el problema de nosotros es interno. Y la única manera de corregirlo es por el camino que entendió Abel, que Dios no está interesado en lo que nosotros podemos hacer, que Dios está interesado en un corazón contrito y humilde. Dios está interesado en personas
que creen a Dios como Abraham. Dios está interesado en buscar personas como Noé, que hallaron el descanso de Dios. Y en vez de hacer las obras de ellos, hicieron las obras de Dios. El arca era obra de Dios, pero lo hizo Noé. Y en ese arca se salvaron los que se salvaron. 8 personas en total, que es el número de los nuevos comienzos. Muy curioso todo eso. Y aquí estamos en los últimos días de Jacob. Dice la Escritura que él llamó a sus hijos, les dijo lo que iba a pasar en los postreros días, y que terminó de hablar y recogió sus piernas y murió. Y dijo esto en un momento cuando con sus ojos naturales no veía bien, pero en su espíritu tenía mucha claridad, porque había sido una obra en la cual Dios había tenido la mano sobre Jacob por 147 años. La Escritura en el Nuevo Testamento dice que desde antes de nacer Dios amaba a Jacob. Lo que nosotros podemos ser en el segundo nacimiento, lo que nosotros podemos hacer y ser, no en Adán, sino en Cristo, Dios lo ama desde un comienzo. A los que nacen primero, aunque el Señor rechaza el hombre natural, Dios tiene planes, y todos los personajes en el Génesis que representan estas otras alternativas, comenzando con el mismo Caín, todos tuvieron oportunidades de Dios. Dios no dejó a nadie sin oportunidad. Dios estuvo ahí para hacer todo posible para Caín. Lo mismo con los que perecieron en el diluvio. Lo mismo con todos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Cuando fueron cautivados por los reyes que vinieron e invadieron, Abraham se fue con todos sus siervos y fueron allá y mataron 5 reyes y liberaron todo el pueblo de Sodoma y Gomorra y Lot y toda su familia. Y Abraham los sacó liberados y los reunió con Melquisedec y los metió en pacto con Melquisedec. Y aún así las cosas siguieron de mal en peor allá en Sodoma. Y por intercesión de Abraham y porque Dios también vio el corazón de Lot, que era afligido ante lo terrible que hacían allá en Sodoma y Gomorra. Cuando ya estaba dictada sentencia a destruir todo eso, Dios envió sus ángeles y Lot los recibió. Y los ángeles salvaron a Lot prácticamente a la fuerza. Pero la salvación de Lot es muy diferente a la salvación de Abraham. Lot nunca tuvo la amistad directa y el acceso directo a la presencia de Dios que tuvo Abraham. Y si Abraham no hubiera estado ahí preocupado por Lot, no sé qué hubiera pasado con Lot, porque por sus propios méritos de pronto no se hubiera salvado. No alcanzó a hacer en realidad las obras de Dios, pero sí tuvo lo suficiente de Dios como para sentirse afligido en su corazón a ver la maldad de los otros. Sí tuvo suficiente de Dios como para recibir los ángeles de Dios y tratar de protegerlos en la casa de él. Pero de resto vivía en una confusión absoluta y no tuvo la capacidad de ver en el ámbito espiritual. Y su capacidad de escuchar en el ámbito espiritual era muy limitado. Si hubiera tenido la capacidad de ver, nunca hubiera estado en el sitio equivocado y en el momento equivocado. Y justo insistió en eso después de que Dios lo liberó de un fracaso inmenso en el mismo sitio. Y encontramos estas variaciones entre los hijos de Jacob. Hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Son nacidos ahí en la parte natural. Dios tiene su mano encima, pero no están todos calificados como si fueran parte de la verdadera promesa que tiene que ver con Israel. Y esto es muy importante entender, porque en el Nuevo Testamento dice la Escritura que no todos los nacidos de la línea de Abraham, Isaac y Jacob son los verdaderos de Israel. Que los verdaderos de Israel son los que son circuncidados no en la carne, sino en el corazón. La circuncisión en la carne lo pueden hacer los hombres, y lo pueden hacer solamente a los hombres. Pero la circuncisión del corazón solamente lo hace Dios, y lo puede hacer a hombres o a mujeres, porque en Cristo no hay distinción. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El bautismo en agua lo pueden hacer los hombres,
Pueden echar el agua por encima, lo pueden hacer a los niños recién nacidos, lo pueden coger los viejos y zambullirlos 3 veces, lo pueden hacer de miles de maneras y pueden pronunciar muchas diferentes fórmulas. Pero la Escritura está muy clara, solamente el Señor Jesucristo puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y los de la verdadera iglesia de Dios no son los que salen mojados de un tanque de bautismo o que le echaron el agua bendita encima. Aunque entre esos que son bautizados a la manera de los hombres, sí hay pueblo de Dios y hartos. Pero los verdaderos de la iglesia de Dios son los que han sido bautizados por el Señor Jesucristo en Espíritu Santo y en fuego. Y están sumergidos, están metidos en la naturaleza de Dios y en la candela de los tratos de Dios para sacar lo que no es y para que lo que es va a prosperar. Y para ellos Dios no es solo su creador, sino es su criador también, porque tiene la mano encima de un proceso a largo plazo. Dios prometió darle a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es que la tierra de sus peregrinaciones. Anduvieron en muchas cosas y en muchas circunstancias, y en el momento no era de ellos, pero por promesa de Dios sí era de ellos. Después de que Daniel manejó lo más importante de varios imperios, después de que tuvo lo máximo que hubiera sido posible para cualquier ser humano en esas condiciones, al final del libro de Daniel, la Escritura no menciona eso, solamente profetiza estos días postreros y dice que a cumplir los días, que Daniel va a levantarse y entrar en su verdadera herencia, porque Dios está hablando de resurrección, de una primera resurrección y de una segunda resurrección. De una resurrección primero, de unas personas que han sido llamados, escogidos y han sido hallados fieles. Y Dios los va a poner a cargo de su gobierno en la tierra. Y van a reinar que por 1000 años. Y a la vuelta de 1000 años va a haber una resurrección general y un poco de acontecimientos donde existe la posibilidad de que unos sean resucitados para vida y otros sean resucitados para juicio eterno. Muchas posibilidades. Y donde la Escritura dice que hay ciertas personas que van a ser coherederos con Cristo y que van hasta participar en el juicio con el Señor. El Señor dijo a sus apóstoles que algunos de ellos iban a reinar con Él y a juzgar los tribus de Israel. Y en el Apocalipsis figura una nueva lista de tribus de Israel sin el juicio, después de que los tratos de Dios son más avanzados. Pero esta comienza con el que aparentemente es el que debería de ser el heredero, excepto que no es. Se descalificó. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en fortaleza. Corriente como las aguas. No seas el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Se acostó con una de las mujeres de su padre. Y pensó que seguramente nadie iba a saber, pero mire lo que pasó. Similar en muchos sentidos con lo que pasó con Adán, que traicionó la confianza de su Padre Dios. Y por el problema de Rubén, entró mucho desastre a la casa de Jacob. Rubén pensó rescatar a José de los otros hermanos. Él dijo, mételo aquí en esta fosa, no lo maten todavía. Y él pensaba ir a rescatarlo, pero él no era capaz de enfrentar a sus hermanos en el momento en el cual estaban haciendo la maldad. Y cuando él vino para tratar de corregir la cosa por debajo de cuerda, José no estaba. Ya lo habían vendido a los ismaelitas. Y entre otras cosas, uno de los problemas de Dios con los habitantes de la tierra, de que era una tierra que simboliza la herencia en Cristo, y era lleno de cananeos. Y Canaán había recibido una maldición de su abuelo Noé por unos acontecimientos que están en otro mensaje. Y el significado del nombre Canaán, que comenzó
significando tierras bajas y fértiles y prosperidad, llegó a ser convertido en una palabra que cogió otro significado, que es traficante, negociante. Y en vez de vivir como Dios quería, entonces armaron aldeas y después ciudades para traficar. Y si hubieran traficado solamente con comida o qué sé yo, no hubiera sido tan grave. Pero comenzaron a traficar, que es que en cuerpos y almas de hombres. Eso es lo que dice la Escritura acerca de Tiro, que era uno de los centros de eso. Pero Ismael, que había nacido en la casa de Abraham, que tenía cierto fundamento en las cosas de Dios, que había recibido también tratos directos de Dios, porque Dios no permitió que se muriera en el desierto, y Dios trató en varias ocasiones a Agar, su madre, y Dios les abrió los ojos para un pozo de agua donde aparentemente no habían, y el nombre de ese pozo era el pozo del viviente que me ve. Y después de todo eso, los hijos de Ismael resultaron traficando en almas de tal grado que compraron a José, que era hasta pariente de ellos, y no les importó, y fueron y lo vendieron allá en Egipto. Es solamente una pequeña foto de cómo es la degeneración de la raza humana, la corrupción de la voluntad humana. Cuando el hombre quiere escoger el bien y el mal para sí mismo, es rapidísimo hacia abajo. Muchas personas, aún aquí en Colombia, han tomado las armas, que es que para enderezar las injusticias. Y muchas veces terminan cometiendo mucho más injusticia de lo que supuestamente iban a corregir. Porque eso es el curso del hombre natural. Antes, con todos sus defectos, la familia de Jacob, de Israel, estaba en mejores condiciones que la mayoría de las familias. Ya en esa época habían familias quemando sus hijos a Moloch. Habían perversiones y abominaciones que son vergonzosos y penosos aún para escribir que estaban sucediendo. Y nuestra sociedad moderna no es exento de todo esto. Suceden muchas cosas horribles todavía. Simeón y Leví, hermanos, instrumentos de injusticia, sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón, y en su voluntad arrancaron muro. Maldito su furor, que es fuerte, y su ira, que es dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Una sentencia muy terrible. Y Simeón quiere decir el que oye. Y Leví tiene que ver con unidad. Leví después fue el padre de la tribu que fue apartado como sacerdotes. Simeón y Leví hicieron algo que en ojos de ellos parecía ser justo. Cuando la hermana de ellos se descuidó y se fue donde no debía haber ido y resultó allá violada. Aplicaron una justicia que parecía bien. Y los hombres, en especial los hombres religiosos, han hecho eso durante mucho tiempo. Los judíos lo han hecho, los cristianos lo han hecho, los musulmanes lo han hecho, casi todas las religiones lo han hecho. Y lo más triste que es los cristianos que se han armado tremendas batallas y guerras aplicando puntos de justicia donde el hombre coge la ley de Dios y lo aplica a su manera. Y así hemos tenido la Inquisición, los protestantes no son exentos, reaccionaron y Juan Calvino resultó aún quemando personas en la hoguera allá en Ginebra. Dios protegió la familia de Jacob, porque el corazón de él no estaba en esto. Y Dios ha protegido a muchas personas por muchos siglos, y aún los que han perdido su vida en esta clase de arrebatos, han habido millones de mártires, y muchas veces por la mano de personas que dicen servir a Dios. Y el Señor lo va a corregir al final. Y en el verdadero reino de Dios, esta cosa no está autorizado, está desautorizado. Los apartaré en Jacob. Aún en los que están en proceso de conversión, hay que apartarlos.
y los esparciré en Israel. Este esparciré quiere decir que se van a volar como las cenizas y no van a quedar en nada. ¿Se acuerdan cuando venía el Señor Jesús con sus discípulos y pasaron por un pueblo que no los quiso recibir? Y a algunos de los discípulos se les ocurrió la brillante idea de decirle al Señor, Señor, ¿y por qué no llamamos fuego del cielo para borrar este pueblo tan necio? Así como hizo Elías, el profeta. ¿Y se acuerdan lo que contestó el Señor? Ustedes no saben de qué Dios están sirviendo. El corazón de Dios no es en ver a cuántas personas puede destruir. Y si el Señor tiene que destruir a alguien, es por otra razón. No es por sentimientos de rechazo personal. Es porque hay que intervenir para sacar algo de raíz que es mal del todo. Cuando el Señor decidió destruir el mundo de antiguo, Dios mismo ya había hecho la observación que el hombre natural solamente hace el mal de continuo. Y cuando solamente hacen el mal de continuo y no hay ninguna esperanza de que la cosa va a cambiar y solamente va de mal en peor, llega el momento cuando Dios decide que hasta ahí llegó la cosa. Y sin embargo, Dios dio mucho aviso para el diluvio. Cualquier persona que hubiera querido de verdad buscar a Dios tuvo toda la oportunidad. Matusalén, el hombre que vivió más años según la Biblia, su nombre quiere decir, cuando él muere, el juicio va a suceder. Y tenían a él en una línea de patriarcas directos desde Adán. Y durante los últimos 100 años de Matusalén, su nieto Noé estaba ahí haciendo el arca delante de todos. Y aún con todo eso, no se salvaron sino 8 personas. Y si se lleva los cálculos bien, murió el viejito a 969 años de edad y comenzó el diluvio. Yo creo que murió el viejito, Noé enterró al viejito y se metió en el arca. Dios estaba guiando a Noé. Y eso estuvo de ejemplo para todos. Y la Escritura dice que por la vida de Noé no quedó nadie sin excusa ahí. No hay nada más grave que el furor del hombre aplicado a lo que aparentemente parece ser justo, pero a la manera del hombre. Y eso fue Leví y Simeón, totalmente desautorizados. En Jacob, cuando estamos todavía en proceso de trato de Dios, Dios los va a apartar. Y la verdadera bendición no va a estar sobre eso nunca. Y en Israel, cuando entra el verdadero reino de Dios, eso se lo lleva el viento. Queda en la misma categoría que la estatua que vio el rey Nabucodonosor, que representa todos los imperios del mundo. Y cuando estrelló el verdadero reino de Dios con eso, todo quedó esparcido. No quedó nada. El Señor no está buscando tomar las riendas de los sistemas de este mundo. Todo esto se va a desvanecer cuando viene el verdadero reino de Dios. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Judá quiere decir alabanza. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá y el aislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre y uvas su cobertura. Los ojos bermejos del vino, los dientes blancos de la leche. Si leemos y estudiamos la historia de Judá, su vida era un aparente desastre. Tuvo malos amigos, se metió problemas con mujeres, era el de la sugerencia de vender a José. Dios mismo tuvo que matar 2 de sus hijos. Pero Judá tuvo un momento cuando todo se le cambió. Cuando se presentó el problema con Benjamín y cuando iban a llevar a Benjamín a juicio. Y él no sabía si iban a matar a Benjamín o encarcelar a Benjamín. Pero la reacción espontánea del corazón de Judá era, llévenme a mí y suelten a mi hermano. Y ahí fue cuando entró en la verdadera bendición. Porque la alabanza no es algo que se hace con buenos músicos y con buenas voces. Nosotros podemos
contratar músicos y llenar esto de músicos y aparentemente va a sonar muy bien, pero en muchas partes los músicos suenan como coros celestiales, pero los corazones de los músicos siguen emproblemados. Todo se le invirtió a Judá. Y Jacob supo que la razón por la cual la cosa se le cambió y todo su aparente desastre de haber perdido a José y de estar allá muriendo de hambre, todo se invirtió cuando Judá puso su vida. Y por eso es que pueden haber personas en muy difícil condición, con pasados muy terribles. Y en un momento de tiempo la cosa se puede invertir. Y a veces la oportunidad que Dios da no es la oportunidad que nosotros estamos buscando. Esas oportunidades de estar en una gran multitud y un gran evangelista está ahí predicando y mientras que canta el coro, entonces preguntan que quién quiere venir adelante a dar su vida al Señor y van a orar y no sé qué. Aún en las mejores circunstancias. Y uno de los mejores evangelistas de ese tipo se llama Billy Graham en Estados Unidos y en estadios. Aquí en tierra de habla español, la contraparte de Billy Graham es un señor que se llama Luis Palau, y yo lo conozco. Pero las estadísticas de las personas que van adelante y oran en esas reuniones tan conmovedoras, es que después de 2 años, cuando hacen el seguimiento de qué pasó con esa multitud de personas que fueron adelante a orar, que menos del 1% está siguiendo bien con el Señor. La oportunidad decisiva para Judá no vino en una gran campaña evangelística. Vino cuando él estaba ahí por un camino y la Escritura dice que habían salido embriagados de la casa de José. Se pusieron a tomar ahí con José. Parece que José no se emborrachó, pero ellos sí, porque José estaba bajo control y ellos no. Y salieron ahí yendo para la casa con sus cosas, seguramente en un guayabo, la tremenda, cuando José, que es el que representa al Señor Jesucristo en esto, había hecho algo que parece ser deshonesto. Cogió su copa, y los egipcios usaban esas copas que es que para adivinar. José no necesitaba hacer eso porque Dios le daba la revelación de las cosas sin eso. Y lo que los egipcios no podían adivinar, por eso tenían que llamar a José para que les explicara todo, y así quedó José allá en el trono. Pero fue y lo puso en el saco de su hermanito querido, que era inocente, y después los mandó culpar de la crimen. Hay una escritura que dice que el Señor es amable y bondadoso y lleno de amor y cariño con los que son así. Pero para los que son tramposos y engañosos, en términos populares lo que podemos decir, los que son de mala clase, la Escritura dice que el Señor los trata de una manera compatible con su manera de ser. El que es engañoso, el Señor le puede meter una trampa bien terrible. Y Dios es justo. El Señor sabe cómo meter el justo merecido. Y uno puede decir, pero la ley no sé qué. Pero la Escritura dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios no está bajo la ley. Y lo hemos tomado en un sentido, pero mire cómo lo tomó José. Siendo guiado por el Espíritu de Dios, y él hizo algo con sus hermanos que seguramente no estaba bajo las leyes del imperio de Egipto. Las leyes seguramente decían que había que decir la verdad y había que no robar, etcétera, etcétera. Pero José no estaba buscando el mal y él no estaba buscando tomar ventaja. Él estaba siendo guiado por Dios para destapar lo que verdaderamente había en el corazón de sus hermanos. Y cuando los sorprendieron y cuando descubrieron la cosa, y todos los hermanos a decir, no, pero si nosotros somos hombres de bien, nosotros somos hombres honestos, nunca nos va a ocurrir ir a robar la copa del Señor que manda en Egipto. Y en realidad, en ojos de Dios, ante la transparencia de Dios, esos hermanos allá era una partida de secuestradores y matones, y otro poconón de cosas también. El que menos había hecho era Rubén, que se había acostado con una mujer de su padre, y iban de ahí para abajo. Y el único que era más o menos inocente ahí era Benjamín, y ahí fue donde José mandó poner la cosa.
Y en vez de tocar la orquesta, en vez de una gran reunión de alabanza, a ver ahora suavecito quién quiere venir y entregarse al Señor, eran unas condiciones muy distintas. Y vino la oportunidad para ver quién iba a figurar ante el cielo y por dónde iba a venir la salvación de ellos, que todos eran merecedores de la muerte. Y al que le correspondía responder como el hijo mayor para solucionar cualquier problema en la familia, no lo hizo. Él dijo ser responsable a su papá cuando fueron con Benjamín. Él dijo, yo me hago responsable y si pasa algo, matan a mis 2 hijos. Así dijo él. Hubo unos momentos de silencio ahí. Y dice que ellos rasgaron sus vestiduras y quedaron terriblemente afligidos. Y por dentro ellos sabían que esto venía encima de ellos como un juicio de Dios por lo que ellos habían hecho y por lo que habían sido en el pasado. Pero todo el mundo quedó callado hasta que habló Judá y dijo, llévenme a mí y suelten al muchacho. Y ahí fue cuando Dios entró a cambiar las circunstancias de la familia y sacarlos de un rumbo en la cual iban a morir de hambre todos. Y a los pocos minutos o pocas horas después de eso, se produjo el encuentro cara a cara con José. Hay muchos hermanos de nuestro Señor Jesús que han contribuido al problema en vez de a la solución. El Señor Jesús ha sido herido en la casa de sus hermanos y de sus amigos, muchas veces. Los que conspiraron para matarlo no eran en primera instancia los romanos, ni siquiera los políticos, eran los religiosos, eran los que deberían de haber sido sus hermanos. Y la Escritura dice que viene el día cuando el Señor va a correr el velo que separa a los que deben de ser los hermanos de Él de la presencia de Él. Y afortunadamente, para los hermanos de José, la reconciliación con José fue feliz. Ellos duraron 17 años después con la duda, y después de que Jacob murió, tuvieron la duda de qué iba a pasar con José. Pero el corazón de José estaba bien con ellos. Solamente que él, antes de destaparse, él quería saber qué había pasado en las vidas de ellos. Él quería saber si era el momento de Dios destaparse o no. Y armó toda una cosa que a la mente de una persona ortodoxa y religioso, parece que lo que hizo José no era correcto. Los invitó a la casa, los sentó de mayor a menor, y les sirvió vino hasta que se embriagaron. Seguramente a ver qué era lo que soltaban. Y los traductores de la Biblia desde entonces han cambiado esa palabra y han quitado la palabra embriagar de ahí. Y usted no lo va a encontrar casi en ninguna traducción. Porque ¿cómo así que José va a hacer una cosa de esos? Pero lo que no podían hacer los traductores era quitar la parte de poner su copa en el saco de Benjamín y ir a llamarles ladrones. Sí era un montaje, pero en realidad ellos habían hecho todo eso y mucho más. La plata simboliza redención en la Biblia y la copa de redención de nuestro Señor es una copa que Él tomó, implicó dar su vida por nosotros. Y cuando llegaron 2 de sus discípulos con la mamá de ellos pidiendo que el uno se sentara a la diestra y el otro a la siniestra del Señor en su reino, Él les dijo que no sabían qué era lo que estaban pidiendo. Porque en el juicio unos van para un lado y otros van para el otro lado. Y hay un lado donde no es bueno ir. Pero Él les preguntó si ellos eran capaces también de tomar ese mismo cáliz. Y ellos dijeron que sí. Y por los siglos hay muchos que han hecho una especie de hurto a ese cáliz. Donde han hurtado el cáliz de redención del Señor. Y dicen ser los que administran la redención. Y no es cierto. Pues Benjamín era inocente. Y él resultó al final con 5 veces más que los otros. Y eso es otro mensaje, tiene que ver con dones y con ministerio y con muchas cosas. Y nuestro Señor Jesús quiere tener muchos hermanos menores como Benjamín. A continuación aquí, esta profecía tan grande de Judá, de la verdadera alabanza, de lo que es un verdadero judío, es un mensaje completo. Porque hasta que venga Silo es la venida del Señor. Y quiere decir paz y descanso. Y que se
En Él se cumplen todas las promesas. En otra parte dice que en Él todo es sí y amén. Atando a la vid su pollino. ¿Se acuerda que el Señor montó sobre un pollino que estaba atado en cierta parte? Y Él fue el único que pudo montar. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestidura y en la sangre uvas su cobertura. El Señor es el único que puede domar esta vida natural y silvestre que tenemos nosotros. Y Él, cuando iba rumbo a su muerte, montó a un asna y su pollino que nadie había montado ahí. Trata de montar un asna que nadie ha montado. Eso no lo hace nadie. Pero lo tenía atado a la vid. Y la vid es la vida de Él. Y Él es capaz de dominar y domar esta carne que tenemos nosotros. Y de poner la vida de Él. Y el cáliz de Él sí es ofrecido a nosotros. Pero el símbolo a veces es muy fácil. Se va a la iglesia y le ponen la hostia, lo mojan en un poquito de vino y se lo zampan en la boca. O se sienta en la iglesia evangélica, traen una copita con 3 goticas de jugo de uvas y un pedacito de saltina. Y si se entiende el símbolo es importante, pero es mucho más importante vivirla. Y los que han hurtado la copa van a tener que devolverla. Y el Señor va a poner las cosas como es. Y Él se va a revelar como Él es. Y eso va a causar unos estragos y unos cambios muy grandes en la casa de Jacob. Lavó en el vino su vestido. El vino es símbolo de la vida. Y en la sangre uvas su cobertura. La cobertura tiene que ver con la vida. Y la verdadera cobertura es por el Espíritu de Dios. Y los únicos que tienen la verdadera cobertura son los que están dispuestos a dar su vida para los propósitos de Dios. José estaba en ese paseo. Él quedó embarcado en eso y se mantuvo fiel. Si él se hubiera acostado con la mujer de su patrón, a lo mejor hubiera tenido una salida fácil de su esclavitud. Pero él no estaba buscando eso. Y se fue a la cárcel. Aun cuando tuvo las visiones de sus padres y de sus hermanos, si se hubiera quedado callado de todo eso, a lo mejor sus hermanos no se hubieran reaccionado tan feo. Él resultó en problemas y él sí sabía lo que era ese cáliz. Y él la tomó consciente, así como hizo nuestro Señor Jesús. Y el efecto es un poco demorado. Para José fue un poco de años de desprecio, menosprecio de sus hermanos y 13 años en la cárcel. Pero cuando cumplió 30 años, recibió el reino. Y el verdadero cuerpo de Cristo va a cumplir 30 años y va a recibir el reino. Y los de ese cuerpo son los que sí han tomado el cáliz. No los que lo han hurtado para traficar con almas, sino los que lo han tomado de verdad. Y el hombre natural no es capaz de tomarlo. El mismo Señor Jesús no tenía muchos deseos de tomarlo. Pero Él vino para hacer la voluntad de su Padre y no la suya. Y Él puede fortalecer nuestras rodillas cuando temblan. Y Él puede afirmar la vida de Él en nosotros de tal manera que sí podremos tomar la cáliz con Él. De dar prioridad a la vida de Él y no a la nuestra. Y la invitación que da el Señor, la verdadera invitación, no se puede hacer en una reunión como estas. Viene en el curso de la vida. Y es la reacción espontánea de nosotros. Si en realidad nos hemos dejado tratar por el Señor o no. Judá, en medio de todas sus embarradas, había recibido unos tratos. Llegó a un momento cuando él iba a aplicar la justicia estilo Leví y Simeón. Y lo confrontaron. ¿De quién es este bordón? ¿De quién es el anillo? Esta mujer en realidad no era una ramera, era su nuera. Y usted no había hecho justicia con ella. Y el hijo que ella va a tener es su hijo. ¿Y qué dijo Judá? Ella es más justa que yo. Antes la iba a quemar. Y ahí comienzan unos tratos donde Judá comienza a echar para atrás. Donde él comienza a ver las cosas desde otro punto de vista. Hasta que llega el momento y él dice, espere un momentico. No importa qué pasó ahí. Esto ya es un trato de Dios con nosotros. Llévenme a mí, yo pago. Póngame en la cárcel, véndeme de esclavo, máteme, haga lo que sea, pero suelten al muchacho. Porque la vida del muchacho está ligado con la vida del anciano. Y no quiero hacer más daño a mi padre.
Cuando de verdad nos entra en la razón de que no queremos que el corazón de Dios se aflija más por nosotros, la obra de Dios va muy avanzada, porque no es por obra de nosotros, es por obra de Él. José no condujo su campaña evangelística a las normas y a las maneras que conocemos nosotros en la religión que nos rodea. Pero su campaña evangelística sí fue eficaz y él resultó reconciliado, bien reconciliado con todos sus hermanos. Y la casa de Jacob se volvió a unir. Y Dios siguió los tratos. Dios hizo las cosas también al revés. 400 años de esclavitud, otro faraón que no conocía a José, etcétera, etcétera, etcétera. El camino del desierto, muchas pruebas, pero sacó una nación de vencedores que podían entrar a poseer la tierra en el nombre de Dios. Es muy fácil juzgar a Dios y decir, ¿por qué sucedió tal cosa en mi vida? Tal cosa no es justo. Si Dios fuera justo, no tendría que responder ante esta circunstancia. Pero Judá llegó al punto que no pataleó más. No hizo más reclamos, aún sabiendo que hubiera podido ser en cierto marco justo hacerlo. Pero él veía la cosa ya desde una perspectiva más grande. Ya una cobertura que es por sangre, que es por vida de Dios. Los ojos bermejos del vino. Esa vida de Dios nos da la capacidad de ver como Dios ve. Nadie en lo natural puede tener ojos rojos. Se pintan los demonios así. Pero aquí los ojos tuvieron cierta capacidad por el vino, por la vida. Y la verdadera alabanza es una vida donde nosotros somos sacrificios vivientes. Y eso da la posibilidad para que podamos ver las cosas como ve Dios. Y Judá es vinculado con eso. Otro ejemplo y sombra en ese largo camino es el rey David, que también llegó a poder ver las cosas como los ve Dios. Y a sentir en su corazón como Dios siente. Un verdadero pastor. Los dientes blancos de la leche. Hasta Jacob sabía que la leche era bueno para los dientes. Pero va más allá. La leche es una palabra especial que el Señor da para nutrir la vida en los recién nacidos. Y sí tiene que ver con los dientes. En los antiguos, muchas veces en esclavos y en otras circunstancias, quebraban los dientes a la gente. Imagínense cómo hubiera sido un león de Judá sin dientes. Los dientes del león son donde radica el poder. Y aquí los dientes no están ahí todos amarillos, carcomidos y feos. Los dientes son blancos y limpios. El león es un animal peligroso. Y el león de Judá, como dice el escritor C.S. Lewis, no es un león mansito. Él es bueno con cierta gente, pero él es terrible con otros. Los leones que se portaron bien con Daniel, no se portaron bien al otro día con los acusadores de Daniel. El Señor Jesús, el león de Judá, es el gran redentor de nosotros. Pero la misma palabra redentor es también vengador de la sangre. Y si alguien se llega a meter con uno de sus hermanos, él se la puede cobrar. Y la Escritura dice que es algo muy temeroso caer en las manos del Dios viviente. Es la leche que hace que los dientes sean blancos, dice aquí. Y todavía los odontólogos van a colaborar en cierto sentido a insistir de que deberíamos tomar leche, o por lo menos que los niños lo deben de tomar para que los dientes salgan blancos y bonitos. Es un hecho de la naturaleza y también es un hecho espiritual. Y si nosotros nos alimentamos con lo que el Señor nos da, con lo que Él dice, si ajustamos al programa y al plan de Él, no vamos a resultar como Simeón y Leví, aplicando la fuerza a una manera equivocada. Vamos a resultar con unos dientes blancos y bonitos, justos. He estado por internet leyendo sobre concilios en la iglesia y polémicas de hace centenares de años. Es increíble las veces que reaccionaron con violencia, que hicieron un concilio, establecieron cierta cosa y a pena de muerte. Y los argumentos destacando ciertas doctrinas que han regido por más de 1000 años. En su mayoría lo hicieron hablando de los argumentos tan admirables de fulano de tal, y no están basados en palabra de Dios. Y falta la unción del Espíritu Santo. Se desviaron y la leche
los preceptos, los principios, las bases que Dios quiso poner fueron descartados y resultaron con unos dientes asquerosos y horribles. En la visión de Daniel habla de un monstruo al final, con uñas de bronce, con hierro, que cogía hasta las sobras y los pisoteaba y dañaba todo. Y así termina el hombre tratando de hacer la justicia por su propia cuenta. Cree un monstruo que ni siquiera tiene contraparte en la naturaleza. Y eso es lo que Dios va a traer abajo. Lo verdadero de Él es así. Y el verdadero león de Judá va a poner justicia. Y los dientes de Él son impecables. El mismo Señor Jesús recibió toda la enseñanza. Todo lo estudió. Hizo caso hasta José y María por muchos años. Y creció en favor y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y cuando fue a recibir su ministerio ya era aprobado por Dios. Y el Señor le soltó, Dios Padre le soltó todo poder y toda autoridad. Y Él no se esbocó. Siguió entre la voluntad del Padre Celestial, aún hasta dar su vida. Zabulón, a puertas de mar habitará y a puerto de navíos, y su término será hasta Sidón. Zabulón tiene que ver con relación íntima, con morada, y Sidón quiere decir pesca o caza. Y el Señor quiere un pueblo así, que ya a la manera de Él. A algunos hay que pescarlos, a otros hay que cazarlos. Y lo de Zabulón tiene muchas promesas en la Escritura. Es increíble. Isaacar, asno huesudo, echado entre dos líos. Y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Isaacar quiere decir el que trae ganancia o recompensa. Y Dios quiere que sus hijos sean así. Que en vez de ser un asno fuera de control, que se preste el hombro para lo que quiere Dios, para llevar y traer lo que quiere Dios, para entrar en el verdadero descanso de Dios. Y Isaacar también tiene muchas promesas a través de la Escritura. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Tu salud esperé, oh Señor. En el resto de la Escritura hay una prohibición al pueblo de Dios de tener caballos y de usar caballos, y no podían imponerse con la fuerza el caballo. Y así solos no podían contra los carros de hierro y los caballos de los filisteos. Se requería de la mano de Dios para ganar la batalla. Y Dan es un juicio que Dios pone ahí entre las tribus de Israel para los que quieren montar a caballo, para los que quieren hacer las cosas en el poder de la carne. Aún la serpiente tiene su lugar. La serpiente recibió maldición, ¿se acuerdan? Pero después Dios comenzó a coger la maldición y volverlo para otro lado. Y una de esas lecciones, que es otro mensaje, es la serpiente de bronce en el desierto. Estaban siendo picados de serpiente y Dios les puso un serpiente para que mirando la serpiente se salvaran. Estamos en problemas. El mundo está en manos del diablo. Estamos en esclavitud y todos estos problemas nos muerden. Pero vino el Señor Jesús y dice la Escritura que Él se hizo pecado para que nosotros podemos ser la justicia de Dios. Es difícil de entender porque el Señor a veces pone las cosas al revés para nosotros. El Señor Jesús no pecó, pero Él se metió en el puesto de un pecador y rompió el poder del pecado y de la muerte. Y el mismo diablo sirve para algo útil, o si no, el Señor no lo hubiera dejado. Él está atado en cierto ámbito, Él tiene ciertas posibilidades y no más. Él no se pudo meter con Job sin permiso de Dios. Cuando Dios le dejó rienda suelta en contra de Job, parecía muy injusto hasta el mismo Job, pero Job pasó de un ámbito de escuchar a un ámbito de poder ver como ve Dios. Y todo eso fue posible porque Dios soltó el diablo y el diablo hizo injusticias contra Job. Y al final Job daba la razón a Dios. Eso no parece muy fácil, ni muy correcto, ni muy apetecible, pero Dios a veces lo sigue haciendo, aún en las vidas de nosotros.
soltando el diablo un poquito más de lo que parece que es justo. Y sale aún cosas mejores y mayores. Porque todas las cosas obran para el bien, aun las arremetidas del diablo, para los que aman a Dios y son llamados a su propósito. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Gad quiere decir ejército, pero también puede ser vidente, también tiene que ver con la suerte, que es la herencia. Y Dios al comienzo permite que el enemigo nos gane a nosotros, pero después Él nos pone a invertir la situación. Y con Gad también hay muchos ejemplos y muchas promesas. El pan de Aser será grueso y él dará deleites al rey. Aser quiere decir bienaventurado. Javier Vargas tiene un mensaje que se llama pan de mentira versus pan de verdad. Y Aser es el que tiene el pan de verdad. Y es con el pan de verdad que viene la bienaventuranza, porque la bienaventuranza viene cuando nosotros nos alimentamos con lo que Dios nos da. Y el verdadero pan, dice la Escritura, viene del cielo. Y el Señor Jesús es ese verdadero pan. Y Aser tiene que ver con eso. Y eso está metido también entre los hijos de Israel. Esto podría ser tema de varios mensajes. Neftalí, sierva dejada, que hará dichos hermosos. Neftalí quiere decir luchador. Y Jacob sabía mucho de eso, porque era un tremendo luchador. Comienza como sierva dejada y termina con dichos hermosos. Así terminó la vida de Jacob, con unos dichos muy hermosos y muy inspirados por Dios. Ramo fructífero José. Ramo fructífero junto a una fuente. Las doncellas van sobre el muro. José quiere decir aumentador, y hay mucho paralelo entre José y lo del Cantar de los Cantares y muchos otros libros en la Escritura. José es otro aspecto de representar al Señor Jesús. Está la foto en Judá, está también la foto en José. La mayor parte de la bendición a los hijos de Jacob va o a José o a Judá. José es el que entra como a un comienzo, como el Señor Jesús que marca el camino. Y no importa que nosotros seamos tan graves como lo fue Judá. Si permitimos los tratos de Dios, si aceptamos la comida que el Señor nos da, si aceptamos la verdadera cobertura de Dios, el Señor nos puede entrar en esto. Y estas promesas son increíbles y no tenemos tiempo para entrar en todo esto. Solamente a decir que entraron los dos hijos de José por él, 2 por 1. Manasés, que quiere decir Dios me hizo olvidar de todos los problemas. Y Efraín, que quiere decir doble fruto. En el Apocalipsis, en la lista no está Dan, me parece que no está Efraín, pero está otra vez José y está Manasés. Y el Señor, cuando perdona cualquier cosa que hemos hecho nosotros, Él lo olvida, lo echa al olvido. José se olvidó de lo que sus hermanos le hicieron. El Señor Jesús se olvida de lo que nosotros le hemos hecho. En el libro de Dios ni siquiera figuran los pecados tan graves del rey David. No están anotados. Y David figura como perfecto delante de Dios. El Señor quiere matar el pecado. Él quiere matar la culpa en nosotros. Y que haya una entrega de un sacrificio perfecto, que seamos nosotros, para utilizar lo que Dios nos da para lo que Dios quiere. Y le causaron amargura y asetearon y le aborrecieron los señores de saetas. Mas su arco quedó en fortaleza. Los brazos de sus manos se corroboraron por las manos del fuerte Jacob. De ahí apacentó la piedra de Israel. Eso daría para un mensaje, pero esto quiere decir, José sufrió muchos daños. Le apuntaron por todos lados. Pero él no se defendió por su propio brazo. Fue el fuerte Israel, que es el mismo Señor Dios. Lo sacó adelante, lo puso por encima de todo. De ahí apacentó la piedra de Israel. Después de que él había ascendido a la manera de Dios, después de que Dios le había dado el poder y la autoridad, él lo utilizó para cimentar y fomentar la verdadera familia de Dios. Y lo hizo a la manera de Dios, y esa manera de Dios no es ortodoxo para la mayoría de los hombres, como acabo de explicar.
del Dios de tu Padre, el cual te ayudará, y del Omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Bueno, entendemos las bendiciones del cielo de arriba, todos queremos la bendición del cielo, pero las bendiciones del abismo de abajo, casi todas partes del abismo de abajo es el Hades, el Seol, donde el diablo tiene las llaves de la muerte, donde maneja todo. Y José, Jesús, es el que descendió allá y convirtió la maldición de la muerte en bendición. Y lo volvió resurrección de otra índole. Y tomó cautivo la cautividad, rompió la cárcel y ascendió a lo alto, dio dones a los hombres. Y ahora Él tiene las llaves. Y Él tiene la propiedad. Él predicó allá abajo, aún, a los espíritus y a las almas. Y lo que supuestamente no se puede hacer, Él lo hizo. Y Él tiene la bendición del abismo. Y Él utiliza la muerte como bendición para nosotros, para matar al hombre viejo y para que Él pueda poner la vida de Él en nosotros. Y Él tiene la bendición de los pechos y del vientre, para que puedan nacer verdaderos hijos de Dios y para que puedan ser nutridos con la verdadera leche de la palabra, para que los dientes puedan salir bien, limpios, perfectos, y podemos obrar la justicia de Dios y no la nuestra. Las bendiciones de su padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la mollera del nazareo de sus hermanos. En primera instancia, la palabra nazareo quiere decir consagrado, separado. Hay todo un mensaje sobre esto, pero él fue el primero. Separado, consagrado para algo especial en el plan y propósito de Dios, para lo de Dios y no para nada más. Y la bendición fue mejor que la bendición de los padres de Jacob. Él recibió la verdadera bendición y como símbolo resultó como señor de todo el imperio de ese entonces. Pero como Daniel, eso no fue su verdadera herencia. La verdadera herencia está por venir. Así dice la palabra. Benjamín, lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. La mayoría de los hijos de Benjamín eran zurdos. Y la palabra en el hebreo dice que su mano derecha estaba averiada. Y eran terribles para pelear. Cuando andaban mal, causaban mucho estrago. Y cuando andaban bien con Dios, eran invencibles. Porque el que conoce que su mano derecha está averiada, tiene que funcionar con la izquierda. Tiene una buena oportunidad. Porque si nosotros vamos a obrar con la izquierda, como dice el hermano George Bornack, entonces podemos caminar al lado del Señor, a la diestra de Él, con nuestra mano izquierda metida en la mano derecha de Él. Y así es como funcionan las cosas. Eran zurdos. Raquel al morir dijo, Ben-Anoni, hijo de mi tristeza y mi dolor. Y Jacob dijo, no, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Excepto que todos salieron zurdos. Pero eso era para que puedan poner su mano izquierda en la mano derecha de Dios. Los hermanos menores de José, tenemos estas dos posibilidades. Uno es hacer estragos por nuestra cuenta, con lo que Dios nos da. Y el otro es poner nuestra mano izquierda en la mano derecha de Dios y caminar con Él. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Y los bendijo, a cada uno por su bendición los bendijo. Y se despidió y murió. Y la bendición sigue entre los verdaderos hijos de Israel. Y el verdadero Israel son los que Dios toca de corazón, a circuncidar el corazón. Y en el final, en el Apocalipsis, ellos son los que Dios sella. Y antes de hacer daño, antes de entrar en los juicios sobre la tierra, los verdaderos hijos de Israel, los verdaderos hijos de Dios, son sellados. Durante toda la historia, los hombres han hecho mucho daño a los hijos de Dios. Y Dios lo utiliza para formar la vida de Cristo en nosotros. Pero cuando llega el momento final, el juicio de Dios va a venir sobre los desobedientes y sobre los injustos. Y los verdaderos hijos de Dios van a tener el sello de Dios. Y nada ni nadie los va a poder tocar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra y por sus bendiciones. Por la claridad que hubo en Israel antes de su muerte. Y permita, Señor,
que podemos caminar a su lado, cogidos de su mano derecha, caminando en el mismo sentido, Señor, hasta que entramos a obrar la justicia suya y no la nuestra. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.